Queridos amigos, en la conferencia anterior examinamos el capítulo 8 del Apocalipsis y en particular el toque de las 4 primeras trompetas, de las que les señalé que estaban modeladas según el relato de las plagas de Egipto en el libro del Éxodo. En esta conferencia abordamos ahora el capítulo 9 del Apocalipsis, que nos habla del toque de la quinta y de la sexta trompetas. Veamos pues la quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas hacia la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no hicieran daño a la hierba ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a las personas que no llevan el sello de Dios en la frente. Y les fue dado poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento es como el tormento del escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era como de caballos preparados para la guerra. Llevan en la cabeza una especie de coronas que parecen de oro, y sus rostros eran como rostros humanos. Y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león, y tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el ruido de carros con muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas reside su poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que vienen todavía 2 después de esto. Les he dicho que las plagas desencadenadas por el toque de las trompetas están modeladas según el relato de las plagas de Egipto en el libro del Éxodo. En efecto, si acudimos al capítulo 10 del Éxodo, encontramos una plaga de Egipto, la octava, que es una plaga de langostas. Éxodo capítulo 10, versículos 14 y 15. La langosta invadió a toda la tierra de Egipto y se posó en todo el territorio egipcio. Fue tal la cantidad de langostas que nunca la había habido ni la habrá. Cubrió toda la superficie de la tierra, ennegreciendo el territorio. Devoró toda la hierba de la tierra y todos los frutos de los árboles que habían quedado del granizo. Este azote provoca el arrepentimiento del faraón de Egipto, pero es un arrepentimiento que no es profundo y que dirá poco tiempo, pues su corazón se endurece y no deja salir a los hebreos de Egipto. Encontramos otra plaga de langostas en el capítulo 2 del libro del profeta Joel. Leo en Joel capítulo 2, versículos 3 hasta 5. El fuego devora por delante, por detrás consume la llama. El país ante él es un Edén, tras el desierto y desolación.
no deja ni rastro. Parecen caballos, pasan como jinetes, como ruido de carros brincando por las cimas de los montes, como chisporroteo de fuego que devora la paja, como gentío inmenso dispuesto para la guerra. En el versículo 11, el Señor grita a su ejército, pues muchos son sus campamentos, innumerables los que cumplen su palabra. Grande es el día del Señor, terrible, ¿quién podrá con él? Como de costumbre, las imágenes utilizadas por el Apocalipsis se inspiran en textos del Antiguo Testamento, en particular en estos dos pasajes. Recordemos que el objeto del Apocalipsis es narrarnos un nuevo éxodo del pueblo de Dios. ¿Cómo hay que comprender este azote desencadenado por la quinta trompeta? Es una plaga de langostas, pero una plaga paradójica, ya que normalmente las langostas no atacan a los hombres, sino a la vegetación. Devoran todo lo que es verde y dejan tras de sí la desolación. Aquí, en cambio, se nos dice lo contrario. Se les dijo que no hicieran daño a la hierba, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a las personas que no llevan el sello de Dios en la frente. Los hombres que no llevan el sello de Dios en la frente son los así llamados habitantes de la tierra, o sea, los babilonios. Mientras que los fieles de Cristo, como ya vimos en el capítulo 7, han sido marcados en la frente con un sello protector. Y les fue dado poder no para matarlo, sino para atormentarlos durante 5 meses. Me parece importante observar aquí el crescendo con respecto a las 4 primeras trompetas. En el capítulo 8 vimos que las 4 primeras trompetas golpeaban 4 elementos del universo físico. Aquí ya no son elementos del universo físico los que son golpeados. Por primera vez son directamente los hombres que son alcanzados directamente. No obstante, hay un límite. Los hombres no son muertos, sino solamente atormentados por picaduras semejantes a las de los escorpiones, o sea, picaduras muy dolorosas. Pero como siempre, no hay que tomar esto al pie de la letra, hay que tratar de comprender el sentido simbólico. Ya a nivel de la experiencia humana, las langostas, una plaga que sigue existiendo, por desgracia, en algunas regiones del mundo y que provoca devastaciones agrícolas. Es por tanto un azote dirigido contra los habitantes de la tierra. Además, las citas del libro del Éxodo y del libro de Joel muestran que el Apocalipsis toma una imagen bíblica bien conocida del Antiguo Testamento. En el primer Éxodo hubo una plaga de langostas y en la proximidad del día del Señor descrita por el profeta Joel habrá otra. Se trata pues de una plaga que ataca a los hombres. Pero ¿de dónde procede? Es algo misterioso. En el versículo 1 se dice, vi una estrella caída del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Se trata probablemente de ángeles caídos retenidos en el abismo, ángeles caídos que comienzan a atormentar a los hombres. Creo que es lo esencial que hay que comprender.
En el versículo 11 leemos, tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón y en griego Apolión. Ambos nombres significan destructor. Se trata sin duda de un demonio, quizás Satanás mismo, aunque no se diga explícitamente. Un demonio que dirige este azote contra los habitantes de la tierra. A partir del versículo 7 tenemos una descripción de estas langostas. Una vez más, no hay que tomarla al pie de la letra. Es una descripción simbólica que exagera los rasgos. El aspecto de las langostas era como de caballos preparados para la guerra. Llevan en la cabeza una especie de coronas que parecen de oro, y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían caballos como caballos de mujer, y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros con muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas reside su poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Evidentemente, tales langostas no existen en la realidad. Pero en el Apocalipsis, como sucede a menudo, Juan superpone imágenes para reforzar el carácter a la vez fantástico y feroz de estas langostas. Algunos intérpretes han querido ver aquí una profecía, por ejemplo, una alusión a la guerra de Irak, y las langostas significarían helicópteros de combate. Esto nos vuelve a hacer pensar en lo que vimos en la primera conferencia de este ciclo, cuando les hablé de la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. En esta película hay una escena célebre de ataque a un poblado, no iraquí sino vietnamita, por helicópteros de combate. Pero si volvemos al Apocalipsis, debemos pensar más bien que no se trata de helicópteros de combate, sino de símbolos. Una vez más, una superposición de imágenes destinada a acentuar el carácter fantástico y nocivo de estas langostas. Esta es la enseñanza más importante de este pasaje. Algunos detalles siguen siendo algo misteriosos, en particular el plazo de 5 meses. Versículo 5, les fue dado poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Algunos lo han entendido como la duración media de una plaga de langosta. Bueno, es posible, pero también es dudoso. En aquellos días los hombres buscaron la muerte y no la encontraron, desearan morir y la muerte huirá de ellos. Esto es pues lo que podemos decir brevemente sobre esta plaga de langostas desencadenada por el toque de la quinta trompeta. El primer ay ha pasado, mira que vienen todavía 2 después de esto. Los 3 ayes habían sido anunciados al final del capítulo 8 por un águila que volaba en lo alto del cielo. Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por los toques de trompeta que faltan, por los 3 ángeles que están a punto de tocar. Pasemos ahora a la sexta trompeta, versículo 13 y siguientes del capítulo 9.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y le decía al sexto ángel, al que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río el Éufrates. Quedaron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número de las tropas de caballería era 200 millones. Yo oí su número. En la visión vi hacia los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas que salían de su boca, fuego, humo y azufre, murió la tercera parte de los hombres, pues el poder de los caballos está en su boca y también en sus colas, ya que sus colas parecen serpientes con cabezas, y con ellas hacen daño. Interrumpo aquí la lectura por el momento. Es fácil constatar que la plaga desencadenada por la sexta trompeta es la peor de todas. Esta vez, no solo los hombres son alcanzados, como ya ocurría con la quinta trompeta, sino que además nos dice que muere la tercera parte de los hombres. Este ejército, que cuenta con 200 millones de jinetes, es evidentemente una hipérbole, porque 200 millones no existe en el mundo ningún ejército, ni siquiera en la República Popular China, que cuente con 200 millones de soldados. Es un número fantástico, hiperbólico. Los invasores vienen de Oriente y son jinetes. En la Biblia, el caballo es siempre un animal de guerra, porque no tiene otro uso en la cultura de la época. También se ve que la descripción de estos jinetes y los caballos que montan es fantástica. Los caballos tienen cabezas como de león, de su boca sale fuego, humo y azufre. Estas imágenes, fuego, humo, azufre, parecen evocar el castigo de Sodoma y Gomorra en el libro del Génesis. Por estas 3 plagas que salían de su boca, fuego, humo y azufre, murió la tercera parte de los hombres, pues el poder de los caballos está en su boca y también en sus colas, ya que sus colas parecen serpientes con cabezas y con ellas hacen el daño. Una vez más, otro detalle fantástico. La plaga de la sexta trompeta es la más terrible de todas. Observemos entonces el crescendo. Las 4 primeras trompetas solo golpearon elementos físicos del universo. La quinta trompeta golpea a los hombres, pero sin matarlos. La sexta trompeta golpea a los habitantes de la tierra, a los babilonios. Y esta vez muere una tercera parte de ellos. Hay, por tanto, un crescendo intencional. El Señor golpea cada vez más y con mayor fuerza. Ahora bien, ¿por qué golpea? Recordemos que los que son golpeados, en particular los 2 grupos de hombres de la quinta y la sexta trompeta, son los habitantes de la tierra, los babilonios. Pues bien, el final del capítulo 9 nos explica cuál es la intención de Dios. Versículos 20 y 21. El resto de los hombres
Los que no murieron por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra y madera, que no ven, ni oyen, ni andan. No se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Comprendemos así que estos flagelos golpean a los habitantes de la tierra, a los babilonios, para empujarlos a la conversión. En particular, deben renunciar a la idolatría. Los babilonios deben dejar de adorar ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Deben también abandonar sus homicidios, sus hechicerías, sus fornicaciones y sus robos. En resumen, deben dejar de pecar y convertirse. Esta es la intención de Dios, a desencadenar estos flagelos contra los babilonios. Quiere llevarlos a la conversión. Sin embargo, leemos al final del capítulo 9 que esto no funciona. Los supervivientes de estos flagelos, en particular de la sexta trompeta, se niegan a convertirse y se endurecen en el mar. Entonces, ¿qué hará el Señor? ¿Acaso va a desencadenar una nueva serie de plagas aún más terribles que uno podría pensar espontáneamente que vendrían con el toque de la séptima trompeta? Pues bien, veremos que el Señor va a hacer otra cosa. Lo veremos en la próxima conferencia. Hasta pronto entonces para el próximo video.